calcañar. 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus... Ahí está bien, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Amén. Consecuencias externas. Ahora ya son consecuencias. Como hay un desarrollo ahí, es como ver, ¿no? ¿De dónde comenzó el problema? ¿Cuál es el origen del problema? Y vieron la serpiente, y ahí está Satanás. Pues ya hemos dicho que no es el animal, no es esa serpiente. Pero le dijo, así lo describe, ¿no? Primero, maldición a la serpiente, o a Satanás ya. ¿Qué está diciendo? A ver, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales. El animalito en sí no tenía esa culpa, pero cómo es que el pecado afecta ya tiene consecuencias externas. Es decir, Adán recibió el gobierno de administrar todos los elementos de esta tierra, el aire, el agua, los animales, tenía autoridad, pero como por causa del pecado perdió. Entonces ahora, ¿qué estamos viendo? También esos animales, por ejemplo, esto saco en el milenio, que va a ser un gobierno de aquí en la tierra, dice, el león y el corderito estarán juntos. El león no, mirando al corderito no dice, aquí está mi cena seguro, no va a decir. Se va a quitar ese instinto y va a comer pasto. Entonces, en el huerto del Edén no era necesario matar otro animal para vivir. Pero todo eso se perdió, pues, todo eso se perdió. Y por eso cuando le dice la serpiente se va a arrastrar sobre la tierra, esa es una consecuencia sobre los animales. Sencillamente sobre los animales. Pero el mensaje, esa maldición estaba directo sobre Satanás, que ya llegó a tener ese nombre, la serpiente antigua. Y le dijo entonces que va a estar siempre bajo una maldición. Pero hay una figura ahí. A la serpiente, al animalito le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora ya era eso era su destino. En los animales, el animalito vive así. Esa es su naturaleza, la serpiente. Y ahí consigue su alimento, nada. Hasta sube de los árboles, se sube la serpiente. ¿Eh? Hay serpientes voladoras. De árbol a árbol pasa. Pero aquí lo que está hablando es al enemigo, a Satanás. ¿Qué le está diciendo? Vas a estar en esta condición de maldición. No crees que has triunfado. Has triunfado haciendo caer a Adán y Eva. La raza humana va a ser pecadora, pero no creas que vas a vivir triunfo, sino que dice derrota en derrota. Vas a vivir de derrota en derrota. Esa es la causa. Porque la maldad tiene su triunfo temporal. Sí. Todo lo que se hace maldad tiene su premio, su beneficio temporal. Siempre va a triunfar el bien. Eso va a ser.
Así que el diablo puede estar haciendo tanto daño ahora, ceguera espiritual, dureza de corazón, trata de enfriar a la iglesia, todo eso, pero eso es temporal, ocasional. Lo que siempre va a triunfar es el bien, que está gobernado por Dios. Pues. Dios está administrando, está gobernando el bien. ¿Ves? Entonces es una vida de derrota, hasta que va a llegar a la derrota final en que la Trinidad diabólica va a ser echado en el lago de fuego. Una vida de derrota. Pero mientras está en esta tierra, este enemigo, pues, es ya la segunda consecuencia, va a vivir siempre en conflicto. Uno, contra la raza humana, porque le dice, ¿no? A ver, eso está 15, en el 15. Hable, hermana. Ya. En eso de la simiente, ahí está, hay bastante mensaje. Dice entre ti y la simiente y la mujer. Es decir, la mujer ahí está representado la raza humana, porque a ella le engañó. Pues. Entonces Satanás va a vivir siempre en conflicto con la raza humana, trata de malograr a la raza humana. Y eso es todo, el origen de toda maldad, hermanos, es el diablo. El ser humano tiene naturaleza pecaminosa, eso porque el enemigo usa, pero el diablo está detrás de toda esa maldad, de toda tragedia. Pero la humanidad, ¿qué hace? Así, inconversa, no necesariamente el cristiano, ¿no? Invoca a Dios. ¿Invocan a Dios nuestros prójimos o no? Que no van a la iglesia, no tienen Biblia, no tienen pastor. ¿Invocan a Dios o no? Entonces la humanidad invoca a Dios y Dios le escucha. Entonces esas tragedias, maldades que quería hacer el diablo, fracasan porque invocan a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio de que si estamos en el camino del Señor, porque Dios nos salvó de la muerte en algún tiempo? Yo tengo dos experiencias bien marcadas. Ya hace tiempo que hubiera acabado. Bastante joven, ¿no? Tendría 13 años. Me caí del nivel de un piso, estaba en la grada, y este muchacho apurado por bajar ahí, afuera. Y en el primer grado, mi zapato se atraca y me voy volando hacia el aire. Ya para acabar, ya acabé. Pero más bien al final de la grada, y era así, no tenía descanso así, ¿no? De frente a la grada era. Más bien que ahí estaban construyendo, estaba la columna, pues, así, armado, y en eso que estoy volando, por instinto, pues, mi mano así, y me agarro de la columna, mi cuerpo da la vuelta. Da la vuelta. Y paradito caigo. Mi mano agarró así, ya me iba así, pues, ya, aquí se acabó. Pastor, en el 2010 también el terremoto, con un terremoto bien fuerte, de 7.8, entonces toda la gente salieron afuera, había budas de otras religiones, y todos clamaban, Dios mío, y se olvidaban de sus oraciones de ellos. Ahí está. La gente invoca a Dios. Por eso va a haber conflictos. Siempre Satanás va a querer malograr la humanidad. Va a meter vicios y tantas cosas. Por ejemplo, las mamitas de esos que están en vicio, invoca a Dios, aunque no sea evangélico. Y Dios la ayuda. Sí. Pues, por eso estamos comprobando que el diablo siempre va a andar de derrota en derrota. A veces de hogares así destruidos, ¿sabes? Pero se levantan buenos hombres, buenos hijos. Que van a decir, no, que mi papá no me ayudó, no. Hasta le han maltratado, todos le han maltratado, pero se levantan buenos hijos. Su derrota del enemigo. Pero la simiente de la mujer también saben quién es Jesucristo. Entonces el diablo va a tener siempre conflicto con Jesucristo.
Ahí está. Y ahí es donde, ahí sí pierde olímpicamente, ¿no? Con Jesucristo, cómo se mete. Pero cuando vino Jesucristo a tomó la forma humana, ¿no? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació Jesús, Itza? ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué pueblito? Ah, estoy bien, fe. Sí, en Belén, Belén de Judea. ¿Y quién quiso matarlo? ¿Quién quiso matarlo? Hizo un decreto para matar a todos los niños de 2 años para abajo. Herodes, fe. Herodes representa al imperio romano. Mire, eso es. Entonces, ¿logró? No lo logró. Así es. Luego, cuando está comenzando su ministerio, ¿quién le tentó? De 40 días de ayuno. ¿Quién vino a tentar? Dice Satanás. 3 tentaciones bien marcadas. ¿Cayó Jesucristo? No. Otra derrota para el diablo. Así, él va a vivir de derrota en derrota. Él no está en control del mundo. Puede estar haciendo tanta maldad, pero Cristo es soberano. Él está ganando las batallas, ¿no? Y entonces el Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, pues. Esa es su derrota. De ahí sí está marcado ya su destino de Satanás, la condenación eterna, el lago de fuego. Ya está marcado. Él sabe, por eso es que hace tanta maldad ahora, porque sabe su destino. El diablo, ojo, cuando hay problemas espirituales así, influencia maligna, hay que estar bien claro. El diablo no lee la mente. No, el diablo no lee la mente. Dios sí conoce nuestro pensamiento, pero el diablo no. Lo que recibe es información. El brujo te puede decir, no, tu pasado te puede decir, mira, tú has sufrido de niño, tú has sufrido por ahí. ¿Y cómo sabes? Nunca me ha visto. Ese brujo ha recibido información de un demonio, porque ellos hacen pacto con el diablo. Ya tú has vivido, yo por ejemplo he vivido en la selva, y ese brujo aquí de Huachi, ¿cómo sabe? Nunca ha ido a la selva. Es que el demonio que está gobernando a él le ha pedido información al demonio que estaba en la selva y le ha dado información. Así es, porque son millones de demonios. Entonces, parece que están haciendo, como decir, están usando poder de Dios, ¿no? De leer nuestros pensamientos. No, Dios es diferente del enemigo, está limitado. Y por eso nosotros cuando nos acercamos al Señor, nosotros nos parecemos más a Cristo. Eso es lo bueno, el carácter de Cristo desarrollado. Mira, Cristo vive en nuestro corazón. El diablo no solo ve a Terry Alarcón, ve a Cristo que vive en mi corazón. Ahí está nuestra victoria, fe. ¿Ves? Entonces, por eso va a tener problemas con Cristo siempre el diablo. Y va a salir vencido, siempre va a salir vencido. Ya es maldición a la serpiente antigua. Pero luego hay otra, ¿a quién más maldijo? A la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Esa es la maternidad. Esa es una de las funciones de las damas. La maternidad es que traer hijos a esta tierra es una de las funciones que Dios le ha dado, pero aun cuando no hubiera pecado, hubiera tenido dolores, pero leves serían. O sea, por ejemplo, dolores de embarazo, ¿no? Las náuseas y todo eso son parte de su naturaleza. Pero con el pecado se hizo más gravoso. Ahí está la dificultad. Y dice, multiplicaré. Y entonces hay ese castigo, ¿no? Pero lo que a veces no hemos considerado lo que dicen, en este versículo está, 16, ¿no?
la última parte cuando dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué dice eso? A ver, ¿qué significa eso? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es que, como decir, ahora le está poniendo en esa función de sujeción. Igualito, antes de que caiga el pecado, también la mujer tenía ese lugar de sujeción a su esposo. Pero por causa del pecado, ahora así, le pone más reglas a las damas de poder sujetarse a su esposo. Y entonces está diciendo, y él se enseñoreará de ti, no significa que vas a ser la esclava, enseñorearse, ¿no? No, sino que está diciendo, él va a gobernar, él va a liderar la vida familiar. Vas a tener siempre en cuenta la dirección del esposo, le está dando eso. Ajá, le está dando. Pero, ¿qué significa eso? Protección. Es realmente, bueno, ella podía tomar decisiones, sí, pero dice, tienes que considerar la dirección, el liderazgo de tu esposo. Eso es. Y eso se ve en todos los ámbitos, ¿eh? No solo es en la relación esposo y esposa. ¿Qué hace de las solteras que nunca se casan? ¿A quién están sujetos? Ay, muy espirituales. Ustedes son espirituales. Tiene que tener su autoridad. Así, una autoridad aquí en esta tierra. Eso es. Entonces, tienen cuidado de las cosas de Dios. Sí, claro, pueden dedicar más tiempo, pero necesitan autoridad, su autoridad hacia un, en el terreno familiar, un mayor. Porque nosotros ya hemos hecho de la familia, ese es otro tema que vamos a hablar. Hermanos, la familia nuclear es súper importante, pero la familia extendida es lo que cría a los hijos. Aquí en Perú nomás. ¿Acaso los niños se criaban solo con la familia nuclear, papá y mamá? Intervenía tío. Yo tuve casi problemas cuando me comprometí con la señorita Gladys. Que había un tío que ella le decía papá. Y yo le había pedido ya permiso y con todos los de la ley a su papá, Juan Claros, a su mamá también. Y el tío reclamó, ¿y por qué a mí no me hablas? ¿Qué soy yo? Casi tengo un problema. Porque los tíos también intervenían en la formación de esa familia. ¿Así? Entonces, ahí se cumple el proverbio de Egipto, que dice, para criar un niño, una criatura, se necesita toda la aldea. Esas tribus, pues. Entonces, ahí está la autoridad del esposo. No solamente en la familia de la esposa que necesita, ¿no? Sino puede ser un tío o el tío abuelo. El abuelo necesita autoridad. Ahora, nosotros, la iglesia, también proveemos esa figura de liderazgo. El pastor da cobertura a las damas que no tienen una autoridad así. Pero es necesario, porque es protección, no es simplemente para que pidan permiso, bueno, me voy a casar, algo así, no, sino es protección lo que le está dando ahí. Nosotros hemos entendido los mandatos como limitantes, los mandatos, no comerás, no matarás, no robarás, no, los mandatos de Dios son protección para nuestra vida. Dio a la dama
en esa situación a Eva, le dijo, tú necesitas protección, te voy a brindar. Escucha el liderazgo, sigue el liderazgo de tu esposo. Eso le dijo, ¿no? Entonces, buenas tardes, hermano. Adelante. Ya vamos terminando. Y ¿y al hombre qué le dijo? Tercera consecuencia externa, el trabajo. El trabajo. La consecuencia fue que su trabajo se volvió gravoso. Dios nos ha dado la naturaleza de acuerdo a nuestras funciones. Los hombres no pueden dar a luz, los hombres no pueden pasar el embarazo. No tienen la naturaleza, no solo los órganos reproductores, sino también lo resto. Los hombres tienen fuerza, pero no son capaces de soportar el dolor intensamente. Dice, toda persona tiene puntos de dolor. Y las damas tienen esos puntos de dolor, igualito que los hombres, pero pueden gobernar esos puntos de dolor. Pero los hombres cuando sienten ahí, por eso una muela se le infectó, ya está haciendo su testimonio, su testamento. Ya creo que me voy a morir. Por los puntos de dolores. Pero en cambio tenemos la resistencia de la fuerza. Sí, podemos hacer, la fuerza es diferente. Y así la edad. Quiere decir que el trabajo se le hizo gravoso al hombre. Nuestro cuerpo está hecho para el trabajo. Las damas, su cuerpo está hecho para tener hijos. Esa es su naturaleza, que la edad los capacita. Y el hombre entonces ahora tenía que depender de la dirección, de la ayuda de Dios para todo este aspecto del trabajo. Mira, a Adán solamente le dijo, cuida y labra. El huerto del Edén, ¿no? Ya tenía trabajo por si acaso. Cuidar el huerto y luego labrar. Quiere decir que las plantas no se iban a producir así por así nomás, sino que tenía que plantar la semilla y cosecharía. Pero se hizo gravoso por causa del pecado. De ahí entonces el hombre tiene que trabajar. Y hasta la tierra, mira la consecuencia. ¿Qué empezó a producir la tierra? Conforme al texto que hemos leído. Espinos y cardos. Ahí están las malas hierbas. Yo puedo imaginarme que en el huerto del Edén no había mala hierba. No había espinas que malobran a la planta y al trabajador, ¿no? Al trabajador, la tierra. Y con el libro de Romanos capítulo 8, nos dice que la tierra está gimiendo por liberación. Nosotros oramos, hablamos con Dios, todo eso, pero la tierra, mira, como que si tuviera espíritu, tuviera alma, desea liberación. ¿Saben cuándo va a llegar? Cuando Cristo viene a reinar aquí en la tierra. La tierra va a tener un reino 1000 años, por si acaso. La tierra va a ser libre de esa maldición. Entonces, la tierra, como resultado de eso, hay toda esta clase de malezas. Ahora las plagas están en la tierra. Y tanto que usan insecticidas, todo eso no pueden combatir porque se está creando nuevos y nuevos. Es por causa del pecado. Y en guerra espiritual se habla en una ciudad, cuando se practica ciertos pecados en zonas, ahí el enemigo levanta fortalezas, un cuartel de pecado. Y es difícil que penetre el evangelio ahí. La gente que se relaciona ahí va a caer en esa clase de vicios. Y hasta una ciudad puede haber. Aquí en la zona de Callejón de Huaylas había así bien marcado. Y mire, ¿cuál era la ciudad más difícil que entró el evangelio? El primero es Huaraz, ¿no? Carhuaz.
difícil ha entrado el Evangelio. Ya había en los otros lugares, ahí no entraba, porque las personas habían hecho cosas malas. Esa es la maldición a la tierra. Por eso, cuán importante es que nosotros provocamos bendición a la tierra. Porque que el Señor ha dicho a Josué: todo lugar que pisares, la planta de vuestra pie será vuestro. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces estamos reclamando esos territorios donde andamos para el reino de Jesucristo. Es la iglesia, no individualmente, sino como cuerpo de Cristo, hermanos. Donde se planta una iglesia, esa tierra va a sentir más liberación, más oportunidad, ¿no?, de las bendiciones de Dios sobre esa ciudad, sobre ese terreno, chacra, todo eso. Los avivamientos, ¿por qué se caracterizan? Que la tierra se sana y produce más. La agricultura produce más. ¿Por qué? Porque la iglesia está ahí, pues, como si reclamando ese territorio para el reino de Jesucristo. Ahí, un poquito más. Mira, cada ciudad tiene su capacidad productiva. ¿De qué vive la gente de Huacho? ¿Cuál es su mayor trabajo e ingreso para su pan de cada día, para las familias? ¿De qué vive la gente de Huacho? Huacho, ¿no? Aquí estamos en Gualmaya. Huacho, pensemos. Comercio, ya uno de esos. ¿De qué vive? ¿Tiene más Huacho? ¿Tiene más Huacho? Ya, pues. ¿Tiene instituciones educativas? Acá. Es su capacidad productiva. Y mira, ojo, pestaña y ceja, la capacidad productiva de una ciudad, de un pueblo, puede estar sirviendo al pecado. Con esa plata están promoviendo más pecado, más pecado. Es lo que sucede. Cuando la iglesia hace presencia, no es una iglesia ferviente, una iglesia que sabe orar, pues. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad productiva de esa ciudad va a servir a la extensión del Evangelio, a la obra de Dios. Y va a haber ayuda para las personas también que no tienen a Cristo en su corazón, están pasando problemas. Aquí también hay necesidades en familias, hay necesidades materiales. Pero mientras la capacidad productiva se está yendo para servir al pecado. A nosotros nos toca hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo? Ahí está intercesión, hermano. Intercesión tiene que saber orar a Dios. Yo cuando ven caminando, yo estoy declarando el señorío de Jesucristo sobre Gualmay. Lo que produce Gualmay no va a servir al pecado. No va a promoverse cosas malas. En Barranca nosotros teníamos problemas de templo, pero yo digo así en son de broma, ¿no? ¿Cuántas veces habré pecado de codicia? Miraba los terrenos, codiciaba, pues, puede ser para el templo, puede ser para el templo. Dificultades. Hasta que llegó un hermano, Marco, y entonces 700 metros cuadrados, 350 construyó, y luego nos dijo: ahí está, acá vamos a hacer los cultos ahora. Pueden pagarme poco a poco si desean, o si no, lo usen hasta cuando quieran, úsenlo. Nos dio el local. Y entonces es ahí, íbamos caminando, ahí orábamos, los jóvenes oraban bastante, orábamos. Y un día orando así con los chicos discipulados, pasan por un depósito de cerveza, la entrada de Barranca ahí. Y podemos orar, pastor. Vamos a orar. Caminando ahí, pasando, Señor. Que esta empresa, que aquí en este lugar se glorifique, Señor. Que esta empresa se someta al señorío de Jesucristo. Los chicos eran intrépidos para orar. Ha estado ese depósito unos años, yo ya salí. ¿Saben ahora qué cosa es? Es una empresa de transporte. Ha cambiado. Así que, por eso, hermanos,
las bendiciones de Dios repercuten no solo para nosotros, para nuestros prójimos también. Pero también, hermano, cuando nos debilitamos, no entendemos las direcciones del Señor, lo que produce la ciudad va a estar sirviendo al pecado, a la maldad. Entonces, no es el asunto que la condición económica, moral de un país está en manos de los políticos. No, está en manos de Dios. Pero la iglesia tiene que orar, tiene que perseverar en el camino del Señor, y yo sé que pueden cambiar las cosas, ¿no? Y no solo es una iglesia, necesitamos trabajar en equipo, respetar lo que están haciendo otras iglesias, unirnos en esfuerzos comunes para llevar el Evangelio a más personas. Entonces, así, hermanos, se va a cumplir el plan del Señor. ¿Ya? Oye, hasta aquí hemos visto este tema. Y vamos a orar al Señor.